Frente a nosotros tenemos un increíble y majestuoso Cristo que tiene una historia, que no se ve, que está en la capilla. Que está en la capilla, esa. Y yo quiero que me cuentes, mientras nos acercamos al Cristo, la historia de esto que estamos viendo, que nadie ve, salvo los que estamos acá. Bueno, sobran las palabras. Acá vemos el Cristo del escenario del Colón. La historia de este Cristo se realizó para la ópera La Fuerza del Destino. No vino así armado. Nosotros las esculturas en el Colón se hacen en Tergopol. Se recubren con papel maché, pintura, entonces a la distancia parecen esculturas reales. El arte de esculpir es convertir en noble lo innoble, me refiero al material. No, nunca lo había pensado de esa forma, pero sí, podría ser, sí. Porque después también se le da un tratamiento, un revestimiento de papel, que se llama cartapesta, que es el revestimiento de papel con cola. Y después los escenógrafos se encargan de pintarlo y bueno, y ahí se transforma en una escultura de bronce, por ejemplo, o de mármol. Es simular que estoy viendo mármol. Exacto. O que estoy viendo bronce. Tal cual, Creérmelo, sí. creerme Sí. el cuento de lo que estoy viendo. Exacto. Ok, me parece interesante. Ahora lo que quiero preguntarte es vos qué sentís cuando alguien, al final del proceso, cuando ve esto, ve una estatua de mármol, por ejemplo, de bronce, y compra la fantasía que está viendo eso, y digamos, entre bambalinas estás vos, que lo hiciste, casi en silencio viendo lo que le pasa al espectador cuando lo ve. ¿Qué te pasa a vos cuando se produce esa magia? Bueno, es felicidad, es un orgullo, porque realmente funciona lo que hicimos. Y todo el trabajo que es muchísimo. ¿En qué año llegó este Cristo al teatro? En el 2010. Bien. Cuando se hizo, no vino así entero, vino en partes, porque no entra por la plataforma que tenemos porque en el es escenario. interesante que le cuentes a la gente para que tenga una idea Se terminó, más acabada. la medida que tiene... ¿Qué altura tiene? Y tiene aproximadamente 12 metros por casi, con las manos, casi 8 metros de ancho. Como si fueran 3 pisos de un edificio, más o menos. Claro. Nuestras escenografías tienen esa medida, pero el problema acá es el ancho de los brazos y la forma, que no pasaba por nuestra plataforma entero hasta el escenario. Ok, la pregunta del millón es, ¿por qué nadie se atrevió a sacarlo? Porque nadie se atrevió a sacarlo. El Cristo, después que fue La Fuerza del Destino, se usó en otra ópera más y lo terminamos colgando en el lateral del escenario. Pero como nosotros movemos decorados y carros muy grandes, siempre lo lastimábamos, hasta que un día decidimos bajarlo y traerlo a su lugar en el escenario, que es muy representativo, que es la capilla, que es donde tiene que estar el Cristo. Y a partir de ahí nadie se animó a cortarle los brazos y las piernas para poder sacarlo. O sea, nadie tomó esa decisión y creo que nadie la va a tomar nunca. Que este Cristo es omnipresente, Sí. pero a su vez es invisible. Es invisible para el público, pero para nosotros no. Creo que nos cuida. Desde ese momento creo que nos cuida. Impresionante. ¿Por qué le dicen este lugar la capilla? Por lo que te decía antes, en los modismos de la Scala de Milán. Estrada, corte y capilla. Igual que la Estrada de Milán, que la Scala de Milán. Y quedó, bueno, cuando lo pusimos ahí al Cristo ya quedó como el lugar representativo, ¿no? Bueno, acá estamos con Manu. Manu está lijando una de las esculturas.
está dando ya los últimos retoques. Acá empezó a hacerle la cartapesta, que te contaba anteriormente, que es el papel con cola, que es el revestimiento que se le da en general a todos los trabajos que hacemos. A veces se le pone también una capa de tarlatán, que es una tela con una trama bien abierta, que sirve para darle más resistencia. En este caso solamente le damos cartapesta y arriba le vamos a pasar enduido, porque como estas son esculturas, son lámparas de bronce, la terminación tiene que quedar como muy lisa, muy pulida. Así que estamos dando los últimos retoques. Pero ella en este momento lo que está haciendo es como cincelando definiciones del rostro, ¿no? Exacto. Sí, está lijando con, bueno, usamos lija gruesa, después vamos cambiando la densidad de la lija hasta usar una más finita para lograr la superficie bien lisa. El telgopor lo que tiene es que puede quedar a veces parece mármol, si uno lo ve de lejos, porque queda realmente muy lisa la superficie. Todo empezó con ese bloque de telgopor que está a tu espalda, Todo ¿no? empieza con un bloque, sí. Sí, generalmente, bueno, depende del tamaño de la escultura, o son bloques que pegamos y luego ponemos la plantilla, pegamos la plantilla y ahí sacamos el contorno, la silueta. ¿Dibujado? Lo dibujamos, sí. O sea, pegamos la plantilla sobre la placa de telgopor, ahí dibujamos el contorno y cortamos allá en el cejelín de mesa o a mano. Ok. ¿Este tratamiento se hace por partes? ¿El papel? Sí. No, generalmente lo hacemos todo junto, lo que pasa que esta escultura en particular, como al ser una lámpara, va a llevar todo un mecanismo por dentro, unos caños que llevan los cables, que llevan la lámpara, que llevan digamos, la electricidad a las lámparas. Y entonces, como vamos a cortarla por la mitad, ella empezó por la parte de atrás. Ah, ok. Luego, cuando ya la tengamos con el mecanismo por dentro... ¿Cómo se corta por la mitad? Con el cejelín, que es el alambre caliente o serrucho. ¿Riesgos? Que se arruine. Siempre No. se vuelve a pegar. El telgopor es muy fácil de pegar, de cortar, de tallar. Entonces... ¿Cuál es la durabilidad? ¿Cuánto dura esto terminado? Y si uno si no se golpea, se puede guardar por años. ¿Por años? Sí. Sí, el papel es el único que puede sufrir más el desgaste, pero el telgopor... ¿Y el papel se puede volver a trabajar Sí, por supuesto. ese material? Sí. Ajá. Y acá, por ejemplo, en el taller La Nube hay muchas esculturas que tienen años, que están conservadas desde hace Bueno, mucho ahí tiempo. ya tenemos algunas esculturas bastante viejas, de principios de cuando se fundó el taller de escultura. Algunas son muy viejas, sí. Pero sí hay cartapesta mismo, esta técnica, porque antes no se usaba el telgopor, sino que se modelaba con arcilla. Se hacía este mismo tratamiento con cartapesta y se utilizaba solamente la cartapesta. Ok. Pero bueno, después llegó el telgopor y... Me llama la atención lo que estás usando. ¿Qué es esto? Una lija. Siempre una lija, Sí, al, común. al tamaño de tu dedo. Claro, porque son detallecitos muy chiquitos. Ok. Si no, bueno, nos armamos taquitos de lija. Siempre esa es la herramienta base, la lija. La lija, eso es el cuchillo, en realidad es nuestra herramienta. Sí. Y después la lija, bueno, para darle un finish cada vez más pulido, digamos. Ok. ¿Y el recurso humano dónde sale? ¿De gente que quiere trabajar o...? Sí, por eso de familia. O sea, yo, por ejemplo, si se jubila alguien y tengo que convocar a alguien nuevo,
ya todos saben que se jubiló alguien y empiezan a traer currículum. Y ahí uno hace una entrevista y más o menos... Es diferente a otras áreas del teatro donde salen digamos, del del si son instituto. artísticos, claro, del instituto. O en peluquería o en escenografía. En escenografía, por ejemplo, vienen de la Escuela de Bellas Artes, Claro. porque pintan en Pero escultura. acá hay un instituto en el teatro. Instituto de Arte, pero que da la carrera de escenografía un poco, pero la mayoría de los chicos que vienen a escenografía, escultura, peluquería, vienen de haber hecho carrera en alguna escuela ¿no? de En Bellas Artes. Claro. Buenas, acá estamos caracterizando un pantalón Ajá. que es para la ópera Billy Budd. Este es el pantalón de un marinero del siglo XVIII que, nada, por el trabajo en cubierta y los meses en alta mar, se va manchando, gastando, el sol y el salitre lo va percudiendo, y acá en el taller lo que hacemos es simular esos efectos sobre el vestuario que se hace en sastrería. ¿Y esa percepción visual cómo la logras? ¿Qué concretamente? ¿Qué estás interviniendo sobre la tela acá? Y acá le estamos dando unas aguadas de color, buscando el efecto desgaste. Ajá. Como el curtido de la tela, Okay. con una pintura que se esmalte al agua, después con otras pinturas que sopleteamos. Y le damos las sombras con soplete, las manchas con agua de pincel. Okay. ¿Cómo se hace para que algo parezca viejo? Y bueno, el paso del tiempo decolora los tonos, el manoseo y el gastado hace como una pátina oscura que nosotros tratamos de simular en general con pintura. A veces hay que lijar un poquito para que los cantos de los objetos se aparezcan como levemente rotos. Y a veces hay que salpicar y manchar. Esa es la pátina del tiempo. ¿Qué te enseñó el Colón? El Colón, que me enseñó y que me sigue enseñando, porque es tan grande el teatro que nunca se termina, ¿no? Aparte, en distintos roles uno va aprendiendo diversas cosas, pero muchísimo del trabajo en equipo, que a veces el artista plástico está formado muy ensimismado, muy trabajando en su obra, en su visión, lo cual está bien, porque un pintor que pinta cuadros tiene que conocerse a sí mismo, pero acá trabajamos en equipo, somos un grupo dentro de otros grupos que tenemos que convivir y nada, uno aprende a poner su técnica y su conocimiento al servicio de un proyecto artístico que cuando lo ves en el escenario vos no hiciste algo para que eso luzca como se ve en el escenario, que es, nada, te da un poco de orgullo. Nosotros recibimos toda la documentación de la Oficina de Producción Escenotécnica, donde tenemos la planta de la escenografía insertada en el escenario y después todo lo que son los despiezos de los elementos que componen la escenografía. Por ejemplo, ¿qué es la diferencia entre este material y este material que yo...? Nosotros recibimos, este es un plano técnico, entonces es como la data dura, Claro. y estos son los bocetos color, que es donde además está la iluminación y algunos ¿Acá es más de elementos. arquitectura? Es más de arquitectura, más de escenografía, Claro. de construcción. Y acá sería más de... Finish, como determinación. Claro, como Nosotros del final. tenemos como, participamos en el taller de las dos partes, como de la parte constructiva y de la parte de determinaciones. ¿Y vos qué mirás? ¿Los dos a la vez? Y para nosotros es importante tener todo. Ajá. En un principio saber cuáles son los elementos, cómo se utilizan, qué medidas tienen, y todo eso lo sacamos de los planos constructivos y de los despiezos, que no tienen color porque es como la parte técnica. Y después, para interpretar cuál es el acabado, la terminación, la estética, tenemos esto que nos termina de armar la documentación. Entonces la documentación es importante en los dos formatos, digamos. Claro, claro. Esto en como en una primera instancia para la construcción de la escenografía y esto para las terminaciones. ¿Es tu lugar de trabajo? Este es nuestro lugar de trabajo cuando estamos armando o cuando estamos montando, que decimos nosotros, una escenografía. Después que se termina de armar la escenografía,
este tablero desaparece del escenario hasta el próximo montaje. Ajá. Después nuestro lugar de trabajo es en el escenario, Claro. en las oficinas, armando notas, preparando el pedido de los camiones, Pero haciendo el costeo de los materiales. se me antoja que en gran parte tu oficina es acá. Sí, El escenario es tu oficina. sí, de verdad. Estoy mucho tiempo parado acá en el escenario, sí, es verdad. Pero bueno, como te decía, nosotros a veces acá en el escenario hay 150 artistas, o 200, porque Turandot o Aida lleva el coro completo, figurantes, cantantes líricos, más 50 Claro. o 60 técnicos dando vuelta en el escenario y en los camarines, maquillando, vistiendo a los cantantes, cambiándole el vestuario, alguien de efectos especiales, alguien que está filmando, a veces las óperas o los ballets se transmiten en directo, hay gente de video controlando las cámaras para el streaming que sale en ese momento, la gente de audio que si tiene que dar un efecto sonoro o aumentar el volumen de la orquesta para que el coro tenga como el retorno de esa orquesta. A veces se hacen coros internos detrás de la escenografía, uno escucha que están cantando en una iglesia, por ejemplo, se imagina, y está el coro al costado de la escenografía cantando. Eso es la magia de esta caja maravillosa del escenario del Teatro Colón. Parece fácil. No. Es lindo. Acá estamos casi en el límite del decorado. En el límite del disco, Ujú. claro. Pero las escenografías llegan muchas veces hasta más afuera del disco. ¿Por qué? Porque si miramos la herradura de la sala, la gente tiene visión hasta más de 22 metros de... Ok. O sea, el disco tiene 20 y a veces nuestras telas que van colgadas llegan hasta los 22 metros porque la visión del público es hasta esa medida. ¿A quién le vas a pasar la posta? A la gente que trabaja conmigo. No, mis hijos decidieron otro camino que en un principio a mí me pone contento porque no es una vida tan agradable la de trabajar en un teatro. A mis compañeros de trabajo, a mis amigos. Acá adentro somos una familia también porque estamos mucho tiempo juntos. La segunda palabra es privilegio. ¿Vos sentís que estar en el escenario, más allá de lo que implica lo duro que es estar en el escenario, no tener horarios, perderte cumpleaños, momentos importantes de tu vida familiar, ¿es un privilegio estar en el escenario? Soy un privilegiado, sí. ¿Por qué? Porque no hay tantos lugares como el Colón. Primero hay un solo Colón, hay un solo jefe técnico de escenario en el país que tenga la responsabilidad que tengo yo. Y es un privilegio estar en un lugar donde la cultura es algo que a la gente la gratifica, la reivindica, y nosotros estamos haciendo historia, dándole al público tanta cultura, tanto placer, tanta alegría, tanta tristeza, el aplauso, toda una mezcla de emociones que sí, me siento privilegiado. De escuchar el aplauso, aunque sea un trabajo muchas veces muy estresante, porque tengo que llegar a las 20 horas a abrir el telón, sí o sí, no puedo no abrir el telón. Tengo que llegar a armar todo lo que está ahí atrás para que a las 8 se abra el telón, o tengo que llegar a un ensayo, tengo que llegar a desarmarlo para armar otra cosa. Cuando llega ese momento de la culminación de lo que uno terminó de hacer y se abre el telón, uno siente una gratificación y un privilegio de poder estar ahí haciendo eso que no lo hace mucha gente.
Y la última palabra que ya la mencionamos, que es aplauso. Lo que a mí me impresiona mucho, Palmiro, es que allá en la capilla o donde te toque estar, cuando culmina la magia, cuando termina el hecho artístico, hay un pedazo de ese aplauso que vos te lo quedás, te lo guardás en vos, haces la reverencia en silencio y lo agradeces, aunque la gente que está acá no lo sepa nunca. ¿Por qué? Y porque ahí uno siente que lo que hizo lo hizo bien. Porque si no fuera un aplauso, sería un abucheo, no te reconforta. ¿Te lo llevas ese aplauso cuando te vas del Colón? Y eso hace que al día siguiente uno vuelva, con pocas horas de sueño, con un montón de otras cosas atrás. Eso hace que uno al día siguiente vuelva y haga lo que hace con alegría, ¿no? Bueno, para cerrar, estamos acá. ¿Cómo fue tu vida? Un poco agitada. Fue una vida dedicada al teatro. El 80-90% de mi vida fue el teatro. El resto, las amistades, la familia, ocupó menos espacio porque le dediqué mi vida al teatro. No estoy arrepentido, ¿eh? La verdad que no. No porque, lo que te digo, uno siente estas alegrías diariamente. Sí, un montón de mis compañeros no tienen la responsabilidad que tengo yo. Sí, los horarios, muchas veces, el trabajar el fin de semana, pero como al tener menos carga horaria, viven otra vida un poquito más... nada, muchas veces uno tiene que cortar vacaciones. No sé. ¿Pensás que el Teatro Colón, o al Teatro Colón llegaste porque vos lo elegiste, o el Teatro Colón te eligió? Qué pregunta. No sé. Es difícil. Yo lo elegí, pero bueno, capaz que el destino me llegó porque sí, estuve en muchos lugares acá adentro, en estos 42 años, pero el escenario me volvió a llamar y me volvió a atraer. Sí, creo que el Colón me eligió. Muchas gracias. Un placer.